nosotros podamos vivir aquí en la tierra, no la vida nuestra, sino tu vida, Cristo maravilloso. Y tú vivas a través de nosotros. Gracias por este tiempo, por esta noche, por esta oportunidad de poder expresarte y que tú te expreses a través de nosotros, de tu servidor. Gracias por la revelación y la sabiduría que proviene del Altísimo. Gracias. Declaramos que ya tenemos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia y tú eres nuestra única cabeza aquí en la tierra, Señor. Tú señoreas a través de nosotros. Por eso disponemos nuestro corazón a entender, a ser entendidos. Disponemos nuestro corazón y proponemos en esta noche poder oír la voz de tu Espíritu que nos habla y que glorifica como siempre tu obra terminada en la cruz del Calvario, este glorioso y nuevo pacto que glorifica siempre a Cristo Jesús y nos enseña estas verdades eternas y gloriosas que nos hacen libres al conocer la verdad. Esta verdad nos hace libres. Cada día renovamos el entendimiento y se transforma esta alma, Señor, y se conforma a tu imagen esta alma para expresarte a ti, precioso Cristo. Nuestro único anhelo es que tú te expreses a través de nosotros. Y esta humanidad pueda ver esa luz, pueda ver que somos la sal de la tierra, pueda ver que somos ese cuerpo glorioso, que reinamos en vida por la abundante gracia y el don de la justicia. Gracias, precioso Rey. Gracias, maravilloso Cristo, por pagar el precio completo en la cruz del Calvario, por posicionarnos en los lugares celestiales juntamente contigo, por darnos y proveernos tu vida, Señor. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos que ya proveíste en la cruz del Calvario. Es parte de la herencia. Gracias por los bienes y las riquezas, porque todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. No nos hace falta nada, en ti estamos completos. Y esperamos cada día, estamos a la expectativa de la manifestación de lo que ya fue proveído en la cruz del Calvario, Señor, con la única finalidad de servirte y contribuir a ese propósito eterno que fue en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo y esta oportunidad. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra en el nombre de Cristo Jesús, y derribamos todo argumento y toda fortaleza mental que se levante o sea levantado contra el conocimiento tuyo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y esta oportunidad de vida, de esta impartición de vida en esta noche que nos vas a dar a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Estamos acá reunidos, sean todos bienvenidos, así como cada persona también que se va a conectar a través de estos medios de comunicación. Estamos transmitiendo directamente de Jalisco, México, para cada ciudad, pueblo, nación, de donde nos estén viendo, de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, del continente europeo, de cualquier ciudad, población o estado de la República Mexicana. Sean todos bienvenidos. Cristo les ama, nosotros también, y estamos aquí con la finalidad de aprender aún más, de renovar el entendimiento, de transformar el alma. Nuestra única finalidad es que Cristo se ha expresado a través de nosotros, y una vez que Cristo se expresa a través de nosotros, podemos ver palpable la manifestación de todo lo que Él ya proveyó por gracia, su poderío, su majestuosidad aquí en la tierra. Por eso continuamos con el análisis o el complemento al análisis de la carta de Santiago. Ya terminamos analizando la carta de Santiago, pero bueno, vamos a ver algunos detalles finales y un poquito de contraste entre lo que habló Pablo respecto a lo que dijo Santiago. Ok, pues si tiene oportunidad, usted que nos ve a través de estos medios de comunicación, puede compartir la enseñanza a sus amigos, a sus familiares, porque siempre que compartimos
estamos impartiendo la vida de Jesucristo literalmente a cada persona, a cada familia, a cada hogar donde hay personas que puedan escuchar este mensaje de salvación, de gracia y de amor. Ok, pues también quiero comentarles que estamos transmitiendo a través de Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, y también Palabra, Fe y Gracia Jalisco, así también como de manera diferida estamos subiendo los videos en nuestra página YouTube, donde usted puede ir directamente, darle clic en la campanita para que le lleguen todos los videos que estemos subiendo, darle con la pulgar hacia arriba también a cada video con la finalidad de que el algoritmo de YouTube pueda retransmitir y llegar a más personas a su vez. Así es que siempre que usted le da like en este caso a la página YouTube, cada vez que le da o comparte, le da like, siempre los algoritmos siempre van a se va a hacer más ágiles el compartir y que esos videos puedan llegar a más personas a través de estos medios de comunicación, ¿ok? Entonces, si compartimos, si no tenemos la oportunidad de predicar en casa, amigos, familiares, en el trabajo, pues compartamos a través de estos medios. No se avergüence de Cristo, no se avergüence de Él, porque Él le ha proveído su propia vida para que nosotros estemos agradecidos de esta vida eterna que podamos disfrutar aquí en la tierra. Muy bien, pues continuamos con un complemento, se puede decir, este es un complemento, una añadidura al análisis de la carta de Santiago. Damos la más cordial bienvenida a los que están ahorita conectados. Creo que es Rosalba Morales y todos los que se van conectando. Cada vez que comenten, yo puedo ver sus comentarios y puedo pues mencionarles, saludarlos a cada uno de ustedes. Les recuerdo, tienen una familia en Cristo Jesús acá en Jalisco, México, y estamos para servirles, para ayudarles, para apoyarles y para impartirle la vida de Jesucristo que nos ha sido impartida a nosotros, poder impartirla a cada uno de ustedes a través de la bendita y maravillosa palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que dice esta revelación que se le dio al apóstol Pablo en este glorioso y maravilloso pacto. Dice la segunda carta a Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte. Hay una traducción que dice estudia con diligencia, para que te presentes a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, pues este tema lo estamos viendo con la misma finalidad de no caer, obviamente, en errores doctrinales, en mensajes errados que nos desvían del camino, de nuestro único camino, que es Jesucristo. Cada vez que escuchamos una mezcla de pactos, es decir, combinamos Santiago o el capítulo 2 de la carta de Santiago con la carta de Pablo y decimos que Pablo complementa a Santiago o al revés, Santiago complementa a Pablo, pues es una mentira, porque eso ni siquiera se pusieron de acuerdo para decir que un personaje, es decir, Santiago complementa a Pablo, Pablo complementa a Santiago. No se pusieron de acuerdo para ello, créalo. La carta de Santiago, si bien es cierto, no podemos quitarla del grupo de libros que fueron aprobados como el canon bíblico. Bajo unas reglas estos libros fueron seleccionados y fueron apartados bajo unas reglas, y ahora están incluidos en el Nuevo Testamento, ¿no? Y también en el Nuevo Pacto, ¿ok? En ese grupo de cartas del apóstol Pablo. Y las cartas individuales o genéricas, como es una de ellas la carta de Santiago, las de Pedro, las de Juan, etcétera. Entonces, cuando entendemos que realmente sí existen diferencias entre Santiago y Pablo, pero la pregunta es, ¿a cuál de los dos tenemos que hacerle caso? ¿Si a Santiago o a Pablo? Es decir, la carta de Santiago no podemos eliminarla, obviamente, pero como ya la estudiamos a detalle, entendemos que sí sirve como parte de unas normas de conducta, nos puede servir la carta de Santiago, pero nunca para tomarla como parte de la doctrina de la salvación. Es decir, la fe más obras no nos va a salvar. Lo único que nos salvó es la fe
Es decir, creer en Jesucristo es lo único que nos dio la vida eterna aquí en la tierra. Es lo único que nos declaró justos, inocentes ante un juicio donde Cristo Jesús fue enjuiciado para nosotros ser absueltos, declarados inocentes en ese tribunal, ¿ok? En ese juicio que se decretó sobre Cristo Jesús. Entonces, no debemos de combinar los pactos. Cada vez que tomemos a Santiago para nombrarlo de que la fe debemos de añadirle obras con la finalidad de poder ser justificados o ser salvos, estaríamos nosotros mezclando pactos, porque la carta de Santiago se dijo en un contexto e iba dirigida solamente para judíos convertidos de la diáspora o de la dispersión, nunca para la iglesia gentil. Por ello estamos viendo ahora si realmente a la fe debemos de añadirle obras. Esa es la pregunta obligada que debemos hacernos cada uno de nosotros. Es la pregunta que se hacen por internet, es la pregunta que se hacen en muchas congregaciones, sean pentecostales, sean reformadas, sean de cualquier índole. Siempre la misma pregunta: ¿a la fe hay que añadirle obras? Es una pregunta muy importante. Y bueno, yo le podría decir que a la fe, en conclusión, de acuerdo a la carta o el análisis de la carta de Santiago, no debemos de añadirle obras para ser justificados, para ser salvos, para ser declarados inocentes, para que no haya ningún castigo de condenación eterno. No tenemos que hacer obras, no tenemos que a la fe añadirle obras. Pero una vez que somos salvos, recreados, hijos de Dios, renacidos, unidos al Espíritu de Cristo, entonces, como un fruto, como una consecuencia de que somos salvos, entonces damos frutos de justicia. Y cuando fructificamos nosotros es cuando se ve la manifestación de acciones como frutos de justicia, no para añadírselos a la fe en ningún momento, sino como ya tenemos la fe de Cristo en nosotros, esa fe debe de operar a través de nosotros, pues, porque es Cristo el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces es Cristo expresándose a través de cada creyente. ¿Cuál es el obstáculo para que Cristo se exprese a través de cada creyente? ¿Cuál cree que es el obstáculo? La barrera es el alma. La barrera es el entendimiento. La barrera es todo lo que representa el alma, desde el carácter, desde el temperamento, desde los sentimientos, desde los pensamientos, desde nuestra propia voluntad. Si no nos llenamos de la palabra de gracia y de la plenitud de Jesucristo, si no llenamos el alma, nunca Jesucristo se va a expresar a través de nosotros. Lo único que se va a expresar es nada más la humanidad o la naturaleza humana. Es decir, la parte del alma, pues es lo único que se va a expresar. El alma viciada, el alma trastornada, el alma pervertida como consecuencia del pecado de Adán, es lo único que se va a expresar. Y para ello podemos considerar desde diversos tipos de pensamientos que fueron formados y ahora los tenemos como estructuras mentales. Desde que fuimos formados por nuestros padres, desde que fuimos formados a lo mejor en la escuela, desde que fuimos formados por un sistema caído. Desde entonces se formaron estructuras en el pensamiento, en la mente, en el alma. Y esas estructuras ahora son las que estamos derribando, que se convirtieron principalmente en fortalezas mentales, dice el apóstol Pablo. Derribemos esas fortalezas. ¿Cómo las podemos derribar? Obviamente que con el conocimiento pleno de Jesucristo. Derribamos esas fortalezas. Y cuando derribamos esas fortalezas mentales, entonces Cristo utiliza nuestra alma para poder expresarse aquí en la tierra. Mientras no renovemos el alma, el entendimiento, y transformemos el alma con la palabra de gracia, con el entendimiento de la obra terminada de Cristo en la cruz, nunca sería muy complicado que Cristo se exprese
como se debería de expresar. Siempre se va a expresar limitadamente, ¿sí me explico? Y siempre sería una batalla que tenemos nosotros en la transformación del alma. Siempre sería continuamente estar metidos en la palabra de gracia. El día de ayer compartimos unas enseñanzas del maestro Morfín, ahí están disponibles. Hemos compartido enseñanzas del pastor Abraham González, acá de Red Gracias Sin Fin. Hemos compartido también del apóstol Ugarte, hemos compartido de diferentes ministros. La idea principal es que Cristo se ha formado en nuestra alma. Mientras Cristo no se ha formado en nosotros, lo que vamos a expresar es el alma viciada. El alma viciada. ¿Cómo podemos saber si Cristo se va formando en nosotros? Pues cuando va cambiando nuestras actitudes, va cambiando nuestro carácter, porque lo va moldeando, obviamente lo vamos moldeando al carácter de Cristo. Cuando dejamos de tener incertidumbre, o cuando todavía tenemos incertidumbre, significa que todavía Cristo no ha sido formado. Cuando tenemos inseguridad de la salvación, no sabemos si Cristo viene, no sabemos si nos vamos a ir con Él o nos vamos a quedar, o cuando este cuerpo ya no tenga vida en la tierra y salgamos nosotros de este cuerpo y dejemos este cuerpo en la tierra. Mucha gente no sabe si se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. No hay una seguridad de salvación. Muchas personas están atemorizados a causa de un sistema legalista de obras. Está atemorizado a causa de la mezcla de pactos, a que se les está aplicando la ley de Moisés juntamente con Cristo, y la gente anda atemorizada. No sabe si ellos no saben si por una obra mala que hicieron se van a ir al infierno. No sabe mucha gente. Mucha gente cree que porque tomó un trago de alcohol ya se van a ir al infierno. Entonces todo eso significa que el alma todavía no está en una transformación completa para expresar a Jesucristo aquí en la tierra. No entendemos la justicia, ¿ok? Y siempre andamos turbados toda la vida. ¿Qué será el día de mañana? En otros casos andan muchas personas oprimidas con esos pensamientos. Hay mucha gente oprimida, ¿sí sabían? Y no estoy hablando gente del mundo, estoy hablando creyentes, cristianos. Podrán ser salvos muchos, pero mientras no conozcan el evangelio de la gracia, mi hermano, mientras no conozcan de lo que Jesucristo concluyó en su obra en la cruz del Calvario, mi hermano, van a andar toda la vida con un desajuste mental, siempre oprimidos, depresivos, tristes. Digo, a todos nos pasa, pues, para que usted me entienda, pero ¿qué cree? Cada vez que usted se llena del evangelio de la gracia, de lo que Cristo hizo por usted, de quién es el Cristo que habita en usted, entendiendo que debemos darle lugar a Él. Y cada vez escuchamos, oímos, nos nutrimos con esta palabra de gracia del nuevo pacto, de la obra perfecta y terminada de Cristo en la cruz. ¿De dónde nos posicionó Él? Ya no somos pecadores salvos por gracia. Ahora somos justos, sentados y posicionados con Cristo en los lugares celestiales juntamente con Él, en un lugar de honor, independientemente de las obras que podamos hacer, sean buenas o sean malas. Esa posición nadie nos los va a quitar. Y mientras no entendamos eso, siempre el alma va a andar divagando. Los pensamientos van a andar divagando entre dos pensamientos. Siempre vamos a andar, el alma va a andar entre dos pensamientos. Como dijo Santiago, como las olas del mar, las ondas del mar, llevados de un lugar, de un lado hacia otro. Por eso es necesario entender estos principios esenciales acerca de este maravilloso y glorioso pacto. Ok, pues en Efesios 2:10 ahí nos quedamos. Efesios 2:10 dice, según la traducción Reina Valera 60. Ok, pues vamos a seguir dando la más cordial bienvenida a los que están conectándose, a los que estamos acá reunidos, a la maestra
Maritza Salazar, el pastor Javier Tosto, también que nos está viendo directamente de la Argentina, y la maestra Maritza que nos ve acá de Sonora, México, y a cada persona que se está conectando, sean todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para cada uno de vosotros. La maestra Maritza dice: Jesús no vino a cambiar nuestra forma de vivir, vino a cambiarnos de naturaleza y posicionarnos en la nueva vida en Cristo. Está maravilloso eso, ¿no cree? Cristo no vino a cambiar nuestra forma de actuar. Cristo vino a ser impartido en cada creyente para que al momento de que Él se exprese, cambie usted la forma de actuar. Qué maravilloso es, ¿no? O sea, cambiamos por naturaleza, damos frutos por naturaleza, ¿ok? Efesios 2:10, según la Reina Valera, dice así. Si me puedes apoyar ahí, Michelle, también. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una Biblia que es la Biblia del Peregrino, dice que somos obra suya, creado por medio del Mesías Jesús, para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. ¿Estamos entendiendo? Fíjese bien, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, no fuimos creados por las buenas obras que hicimos. Eso no dice el texto. No fuimos creados por las buenas obras, sino fuimos creados una vez que fuimos recreados en Cristo Jesús, que renacimos, que nos unimos al Espíritu de Cristo. Entonces, cuando ya literalmente somos nueva creación, entonces hacemos obras como parte de la naturaleza que portamos, es decir, Cristo expresándose a través de nosotros. ¿Entendemos? Nunca el texto dice que fuimos creados por las buenas obras que hicimos. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, y por obviedad esta nueva creación siempre va a producir frutos, y la manifestación de esos frutos se convierte en acciones, para que usted me entienda, pero desconectados de aquello que usted pueda llamar fe para ser justificado. La fe para ser justificado no lleva acciones correspondientes. Usted nada más decidió creer, pero una vez que decidió creer, fue renacido, recreado en Cristo Jesús, una nueva criatura, y entonces comienza usted a llenarse de la plenitud de Cristo. El alma comienza a renovarse, el entendimiento, y el alma a transformarse. Entonces ahora sí Jesucristo puede expresarse a través de cada uno de nosotros, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué cree? Eso lleva obras, lleva acciones. Pero nunca las acciones y las obras fueron para que nosotros recibiésemos la justificación, sino como ya somos justos, la naturaleza misma, mi hermano. Mire, tan sencillo como esto. ¿Por qué cree que un perrito ladra? ¿Y por qué cree que un perrito no puede hablar? ¿Por qué cree que no puede hablar? ¿Por qué cree que el perrito no puede maullar? ¿Por qué el perrito no puede hacer muchas cosas que hacen otros animalitos? ¿Por qué cree? Porque por naturaleza siempre le sale el ladrar, nunca le va a salir el maullar. Y si usted oye a un perro maullando, libéralo a los demonios, porque sí, está raro, ¿no? Se va a encontrar casos muy extraños así a lo mejor ahorita, ¿no? Ya como está trastornado este mundo, este sistema del mundo, ¿ok? Pero ladran por naturaleza. ¿Qué hace un gatito también? Un gatito, ¿qué hace? Maulla por naturaleza, nunca va a poder ladrar. Y cuando vea a un gatito ladrando, pues libéralo también, debe estar endemoniado, ¿no? Algo. ¿Me explico? Entonces, como cuando Cristo Jesús echó fuera a los demonios y los echó a un hato de cerdos, ¿no? Algo así. Bueno,
pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces somos hechuras suyas, sí. Como ya fuimos creados en Cristo, entonces comienzan a verse los frutos. Y los frutos entonces se convierten en acciones. Y pudiéramos decir que esas acciones le podemos denominar obras, ¿okay? Pero no obras para ser justificados, sino obras como parte del fruto de que ya somos justificados. ¿Entendemos? Efesios 2:10 dice, Efesios capítulo 2, del 2 al 3, dice, hacíamos por naturaleza las obras de la carne, como hijos de desobediencia, es decir, muertos espirituales con naturaleza caída, hacíamos obras malas. Efesios 2, por favor, del 2 al 3, dice, en los cuales, hablando, y Él os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora cuando estábamos muertos, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjese, nosotros vivimos en otro tiempo, ya no vivimos. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, éramos guiados por los pensamientos naturales, sin la guianza del Espíritu de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, por naturaleza, teníamos una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, ¿ok? Muchos dicen que teníamos la naturaleza del diablo. Yo no lo creo así, porque algunas expresiones por ahí, por ejemplo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso dijo Jesús, ¿sí o no? Pero la pregunta sería, ¿padre porque engendraba a los muertos espirituales, o era padre porque ellos hacían ¿cómo le puedo decir? Era padre de manera nominativa, porque realizaban las obras que realizaba Satanás, es decir, hurtar, matar y destruir. Y si usted lee Juan 8:44, procuraban matar a Cristo Jesús. Entonces, por eso Jesucristo les dice, vosotros hacen las obras de vuestro padre. Por eso, ¿cómo le puedo decir Juan 8:44? Por favor, lo ponemos en pantalla. Desde el 43, por favor, si lo tenemos ahí, para entender un poquito. Yo no creo que teníamos la naturaleza del diablo. Teníamos naturaleza de pecado, ¿estamos entendiendo? Pero como el diablo pecó desde el principio, pues por obviedad teníamos la misma naturaleza que Satanás, pero no por ser hijos, porque Satanás no tiene la capacidad de engendrar a nadie. Todos los textos bíblicos, cuando usted habla que son hijos del diablo, que le dijeron creo que a Judas le dijeron hijo del diablo, todas esas expresiones no significa que el diablo engendre personas, sino el diablo engaña a personas. ¿Qué hizo con Adán y Eva? ¿Qué hizo con Adán? Los engendró para que murieran espiritualmente y adquirieran naturaleza de pecado, o les sembró una palabra. Se les sembró una palabra. Con que Dios les dijo que si comen que no coman de ese árbol. ¿Qué hizo Satanás? Sembró una palabra, y las palabras son semillas. Pero el hombre decidió obedecer a esa palabra en lugar de obedecer a la palabra de Dios. Y esa palabra trajo como consecuencia la muerte espiritual, no porque Satanás los haya engendrado. Ahora, Juan 8:43, por favor, Michelle, ¿ya? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Qué más dice ahí? ¿Nos lees, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿por qué le dice que son hijos de su padre el diablo? ¿Porque fueron engendrados por el diablo o porque los deseos de Satanás quieren hacer?
Es importante entenderlo porque lo está diciendo. Cuando entendemos estos principios, vamos a entender que nosotros nada más adquirimos naturaleza de pecado. Nunca en ningún momento fuimos engendrados por Satanás, el diablo. Por lo menos yo no he encontrado. Si alguien lo encontró, por favor, muéstrelo en su contexto y con gusto lo verificamos. Pero hasta ahorita mi entendimiento es que Satanás no puede procrear. Satanás solamente puede engañar. ¿Qué pasó con la luz? Hágase la luz. ¿Qué hizo Satanás? Pervirtió lo que se llamaba luz, porque Satanás no es creador. Pervirtió la luz y se convirtió en tinieblas. ¿Qué pasó con la bendición que le dio el Señor en Génesis 1:27? Y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. ¿Qué pasó con esa bendición? En Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Entonces, ¿qué hizo Satanás con la bendición? La pervirtió y a través del hombre la convirtió en maldición. ¿Ok? Es importante entender esto. Entonces, porque le damos, ¿cómo le puedo decir? Le damos mucho más a ese ser del inframundo feo y enfadoso, y que siempre anduvo siempre anduvo metido como metiche para que Cristo no viniera a nacer de una virgen, y que quiso matarlo, no sé si a los 1 o 2 años después de nacido. Ese personaje le estamos dando tanta importancia que ahora creemos que el mundo que está sin Cristo son hijos de Él. ¿Por qué darle tanta capacidad y poder hasta creativo a ese personaje? Él lo único que hizo es a los que estaban en Adán. ¿Qué hizo en Adán? Pues solamente él metió la mentira y transformó literalmente a la luz, la transformó en tinieblas. La bendición la convirtió en maldición. ¿Pero qué cree? En otras palabras, la maldición es solamente la misma bendición, pero trastornada. Por eso le dice Dios a Adán: por tu causa, Adán. Pero ¿cómo entró la maldición a la tierra? Por causa de Adán. Porque Adán obedeció a la voz de alguien diferente. ¿Okay? Entonces Adán muere espiritualmente. Se separa de Dios, no por ser engendrado por Satanás, sino porque simple y sencillamente adquirió la naturaleza de pecado, pues. Naturaleza misma que ya portaba Luzbel, el ángel caído. ¿Lo entendemos? Ok, a veces es medio complicado entender, pero en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, sí, pero no por haberlos engendrado. El contexto dice que es porque quieren hacer los deseos del diablo, no por ser engendrados por el diablo. Y así se va a encontrar muchos textos bíblicos. Si usted los analiza bien, se va a dar cuenta que Satanás no tiene el poder ni la capacidad de engendrar a nadie. Pudieran llamarse hijos nominales porque quieren hacer lo que el diablo hace. ¿Entendemos? No por ser engendrados por Satanás. No sé ni por qué me metí en ese problema, pero bueno, algún día lo vamos a ver más a detalle. Entonces nos quedamos en Efesios capítulo 2, del 2 a 3. Dice que éramos, fíjese, Efesios capítulo 2, en el versículo 3: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, seguíamos en un sistema, para que usted me entienda, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás puede estar operando en ellos, pero ya nunca estará operando en la iglesia de Cristo, ¿ok? En lo único que pudiéramos decir que se mete de metiche es traerle a lo mejor, o ayudarle para meterle pensamientos, nada más. Pero el alma viciada por sí misma trae los pensamientos negativos, ¿sí sabía? No ocupamos ni siquiera a Satanás que ande metiendo pensamientos. En la misma alma viciada.
Satanás es un enemigo derrotado ya, mi hermano. Y solamente anda alrededor, como alguien que fue ya destronado, viendo la posibilidad mínima de poder dañar a un cristiano, a un hijo de Dios mal informado, y que anda hablando o creyendo cosas incorrectas, ¿me entienden? Porque a los hijos de Dios que estamos cimentados literalmente, que somos el cuerpo de Cristo, que entendemos la gracia, el nuevo pacto, quiénes y la posición que tenemos de honor en Cristo Jesús, sentado con Él en los lugares celestiales, mi hermano, no nos puede hacer nada. Satanás no nos puede hacer nada. Por eso, tranquilamente podemos decir que no moriremos a corta edad, sino que viviremos. Y como dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, por causa de vosotros, dice, por causa de la obra, por causa de muchas personas que no conocen a Jesucristo y que tenemos que predicarles a Jesucristo. Ahora, si usted dice, bueno, pastor, es que tengo inseguridad, no sé si llegue a pasar el 31 de diciembre y enero me toque de que ya no viva. Si usted tiene ese pensamiento, necesita escuchar más la palabra de gracia. Porque si tiene ese pensamiento, bueno, para empezar, no es Dios el que los mata, pues. No es Dios el que los asesina, ni es Dios el que se los lleva antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Primer lugar. Segundo, Satanás no tiene lugar en nosotros, excepto que haya creyentes o cristianos mal informados y que estén mezclándole con gracia y que no entiendan su posición en Cristo, no sepan el Cristo que habita en ellos. Entonces sí, pero yo le puedo decir, y no es una palabra profética, yo le puedo decir que yo voy a pasar hasta el 2024, que voy a estar en el 2025 y que voy a tener muchos años más. Soy saciado de larga vida. Y usted lo va a ver, que a lo mejor, si no el día primero, pero lo va a ver, me va a ver en los subsiguientes días, el 2024. Ahora usted lo puede creer también. O va a decir como los cristianos tradicionales, es que no sabemos si tenemos la vida comprada. Porque Satanás me arrastró toda la semana. Y cuando usted le pregunta cómo le fue, hermano, es que el chancludo me trajo arrastrado toda la semana. Me fue de la patada, me corrieron del trabajo. No me quisieron liquidar. Me agarró un dolor. Mis hijos hicieron un relajo en la escuela, los corrieron de la escuela. Me fue como en feria. Y lo dice, porque el chanclas me tuvo arrastrado. ¿Por qué mejor no pensar que fue porque no hemos renovado el entendimiento, porque no hemos transformado el alma y porque Cristo nos está expresando a través de nosotros? ¿Por qué no pensamos en eso? ¿Por qué no pensamos que la poderosa palabra de Dios no sale por nuestra boca? ¿Por qué no pensamos de que la poderosa palabra de Dios no sale por nuestra boca? ¿Por qué no creer eso mejor en lugar de decirle, Satanás me trajo arrastrado? Pues sí, a lo mejor todo el arrastre fue porque no transformó el alma, porque no entienden, ni escuchan, ni entienden lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Y le tienen ¿sabía que hay cristianos que le tienen miedo al diablo? ¿Sí sabía o no sabía? Hay cristianos que creen que cuando van a liberar a alguien que está endemoniado, creen que el demonio se les va a brincar, se les va a meter por los ojos. Pónganse a pensar. Dios mío. Y hay cristianos que creen que tienen que ayunar para ir a echar fuera un demonio. Pónganse a pensar. ¿Conocerán su autoridad en Cristo Jesús? ¿Conocerán lo que les delegó Cristo Jesús a los 12, luego a los 70? Vayan, sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios. Marcos 16, ahí dice, ¿no? Del 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice, en mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera
demonios. No los demonios van a venir y se van a meter en nosotros. Vamos a pensar. Parte de la iglesia de Jesucristo cree que todavía los cristianos con la naturaleza divina, unidos al Espíritu de Cristo, todavía se pueden endemoniar. Imagínese cómo está la gran parte de la iglesia de Jesucristo que se endemonian todavía. Y va a esos lugares y ¿qué creen? Aparecen revolcándose hermanos en Cristo que tienen ya 20 años. Porque creen que andan enchamucados todavía y el demonio anda allí. Pero llega el superungido y le echa fuera el demonio. Y el cristiano queda liberado. Lo liberaron el domingo y entre semana, porque vio una película como La Reina del Sur, nuevamente se volvió a endemoniar y hay que volver a liberar el siguiente domingo. Póngase a pensar. Dios mío, ¿cómo está la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que, imagínense, cristianos endemoniados? Dios mío, imposible. Imposible. Pero bueno, yo sí creo que haya, no cristianos, en el mundo personas endemoniadas sin Cristo, que pudieran estar atormentados mentalmente o que también pudieran tener control de su alma, de sus emociones y sus pensamientos, los demonios, porque los he visto. Pero la iglesia de Jesucristo es la que tiene la autoridad aquí en la tierra para ir a liberar a esos cautivos. ¿Qué pasaba con ese hombre que se tiraba al fuego? En Mateo capítulo 17. ¿Y qué? Y sus discípulos no lo pudieron echar fuera. Y luego llega en Mateo 17:20. Le dice Cristo, ¿y por qué no pudimos echarlo fuera? Le preguntan los discípulos. Y dicen ellos, y le dice Cristo, pues por vuestra poca fe. Ellos vivían todavía en un tiempo del antiguo pacto, para que usted me entienda. Eran muertos espirituales sus discípulos, pero con autoridad delegada de Cristo Jesús para echar fuera a los demonios. Sin embargo, no pudieron echarlo fuera. ¿Y qué creen? Jesucristo sí pudo echarlo fuera. Y llega Mateo 17:21, que es un texto añadido, no viene en los manuscritos hasta el siglo IV, no viene, es un texto añadido posteriormente. Dice que esta clase de demonio no sale, sino que usted tiene que orar y ayunar, sino con oración y ayuno. Y ahora resulta que con dejar de comer, entonces usted va a tener la capacidad para echar fuera un demonio. ¿Usted cree que con dejar de comer, Dios mío, qué tiene que ver la carne con esto? Recién aventándose unos tacos de birria con cebollita, con ¿qué más? Literal, con el cilantro pegado aquí en el diente, mi hermano. Usted puede ir a echar fuera un demonio de una persona que está siendo atormentada. ¿Entendemos? Si no entendemos esa autoridad de hijos que nos delegó Cristo Jesús, donde nos posicionó, mi hermano, no hay nada aquí en la tierra más que cristianos oprimidos, depresivos y todo. Por eso cada día nos llenamos de la plenitud de Cristo en el alma. ¿Entendemos? Efesios 2, en el contexto habla de que cuando éramos por naturaleza muertos espirituales o hijos de ira, ¿qué producíamos? Pues obras malas. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, del 2 al 3. Pero Efesios 2:10, una vez que en el 8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Cuando entendemos que por gracia somos salvos y que no tuvimos que hacer obras nosotros para ser salvos, una vez que fuimos recreados, entonces llega el capítulo 10. Que fuimos creados en Cristo Jesús, y esa fue la voluntad del Padre
para que una vez que fuésemos recreados por gracia, por medio de la fe, entonces nosotros podamos producir frutos de esa naturaleza, Cristo a través de nosotros. ¿Captamos? Si usted conoce a un cristiano endemoniado, agárrelo a cachetadas y crea lo que se le va a quitar lo endemoniado. Sencillo. Solamente le dan cabida al alma y se sugestionan de que están endemoniados. Y brincan así como los endemoniados. Se revuelcan como los endemoniados. Pero pégale una cachetada, va a ver si no va a despertar. No ocupa decirle, espíritu, sal de Filigonio. No ocupa decirle. Pégale unas cachetadas al Filigonio. A ver, Filigonio, ya despierta. No estás endemoniado. Estás sugestionado nada más. Pégale unas cachetadas y no se le va a quitar lo endemoniado. Haga el intento por los ministros que todavía, o pastores que nos vayan a ver a través de sus medios, que todavía parte de sus miembros se endemonian. Y y el demonio sale a través de vómitos. Póngase a pensar. Dios mío, pégale unas cachetadas a esos hermanitos y va a ver que solito se sale el demonio, sin necesidad de que ande echando unas cachetadas nada más y ya. ¿Y qué cree? No se va a salir el demonio, se le va a quitar lo mañoso. Es muy diferente eso, créalo. ¿Cómo me gustaría que me invitaran a una iglesia de esas donde se endemonian los cristianos? Unas buenas cachetadas y a ver si no se les quita lo endemoniado. Si los que están en Cristo, dice el pastor Guido, son hijos de Dios, entonces los que no están en Cristo, ¿qué son? Bueno, son personas muertos espirituales, separados de Dios con naturaleza de pecado. La misma naturaleza, obviamente, que porta Satanás. Pero aquí dice, son hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira dice la palabra? Porque no se han reconciliado con Dios. Es sencillo. Dios ya los reconcilió a ellos, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos no se han reconciliado con Dios. Portábamos la misma naturaleza de Satanás, la portábamos. Pero no porque éramos engendrados por él, sino porque nos separamos. Por nuestra propia decisión nos separamos de Dios, ¿estamos de acuerdo? Adán decidió obedecer otra voz y al momento de desobedecer, ¿qué pasó? El hombre pecó y hubo una separación entre Dios y el hombre. Es lo único que sucedió. El pecado formó parte de la naturaleza del ser humano, o el ser humano formó parte de tener una naturaleza de pecado. Pero no podemos atribuirle a Satanás que anda engendrando gente. ¿En qué momento engendra? En la Biblia no hay ni un solo registro donde Satanás engendra personas. No hay un solo registro. Solamente los muertos espirituales hacen los deseos de Satanás, el diablo. Y por eso Cristo Jesús dice, ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Es decir, en otras palabras, Satanás le denominó como padre porque hacían las obras de Satanás, no porque Satanás los había engendrado. Está como todo hijo muerto espiritual. Mi hermano, a Cristo se han convertido sicarios. Ahora, cuando mataban gente, ¿por qué mataban gente? Porque portaban una naturaleza, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿usted era muerto espiritual antes de conocer a Cristo, sí o no? ¿Y por qué usted no mataba personas? ¿Por qué no usted no mataba personas? Y ellos sí matan, hay gente que mata personas. ¿Por qué cree? Porque hay una influencia y una posesión satánica en algunos que permiten que Satanás los influencie, controles hasta sus acciones, mi hermano. Yo he estado echando fuera, desde personas muertas espirituales, yo he echado fuera a los demonios. Yo he visto cómo personas naturalmente que tienen una voz
inmediatamente te empiezan a hablar como una voz de bocina. Y yo sé que Satanás o los demonios que están posesionándolos en ellos, que les hacen perder hasta el conocimiento. Mire, hermano, personas muertas espirituales, endemoniadas, ¿sabe lo que hace Satanás cuando, o los demonios cuando entran en acción a través de ellos? ¿Sabe lo que hacen? Porque los demonios utilizan el cuerpo humano para hablar, ¿sí sabía? Estamos hablando de muertos espirituales, ¿no? No todos los muertos espirituales. Estamos hablando de personas que se metieron en el satanismo, que se metieron en la brujería, que agarraron la ouija, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese tipo de personas que en cierta manera permitieron que espíritus inmundos vinieran literalmente a formar parte de ellos. Yo me ha tocado liberar personas así, mi hermano, les cambia la voz como una bocina. Es parecido a una bocina. Una mujer te habla como hombre y lo dices tú, pues eso es un demonio, que hay que echarlo fuera. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo le haría una pregunta. De los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes algún día fueron posesionados? En ningún momento, ¿verdad? Nunca fueron posesionados. Ahora la pregunta es, los que matan personas, si decimos que los que matan personas son hijos del diablo y los que no matan personas son hijos del diablo, entonces, ¿qué explicación daríamos cuando Jesús iba a aquellas multitudes como ovejas que no tenían pastor? Eran muertos espirituales. Los discípulos de Jesús eran muertos espirituales. Las multitudes que él sanaba eran muertas espirituales. Ahora la pregunta es, ¿a todos les dijo que eran hijos del diablo porque eran muertos espirituales? No. ¿A quiénes les dijo hijos del diablo? A los que se dejaban influenciar por el diablo para querer matar a Jesús. Mire, vamos a un caso. Ya me metí en este problema. Ahora vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 7. El caso de Esteban, mi hermano, está bien clarito. Hechos capítulo 7, ¿ya? ¿Quiere ver fariseos posesionados por demonios queriendo matar a alguien? ¿Los quiere ver? ¿Quiere ver demonios influenciando a personas para matar a otros? ¿Quiere verlo? Aquí lo vamos a ver, mire. No todos los muertos espirituales, Cristo les dijo hijos del diablo por tener naturaleza de pecado, sino a los únicos que les dijo que eran hijos del diablo es aquellos muertos espirituales que se dejan influenciar por Satanás para hacer los deseos de Satanás. ¿Lo captamos? Mire, aquí va a haber fariseos endemoniados, véalos, mire. Ahora la pregunta que yo haría, Nicodemo era un fariseo. La pregunta es, ¿Nicodemo anduvo matando personas? Al contrario, él buscó a Jesús de noche. No todos los fariseos eran malos. Mire, aquí está un caso. Era Esteban en el concilio, ¿no? Estaba hablando aquí, Hechos 7:51, por favor. Dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Imagínense a un fariseo que guardaba la ley, que estudiaba la ley, que se iba a la sinagoga a la hora de la oración, que guardaba el Shabbat, que guardaba todos los mandamientos, y que Esteban llegara y les dijera que son duros de cerviz y circuncisos de corazón y que no obedecen al Espíritu Santo, sino que lo resisten. Y mire, fíjese lo que sucede. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Qué les está diciendo Esteban a los fariseos, saduceos y todos los que estaban ahí reunidos? Que sus antepasados que actuaban como ellos mataron a profetas, ¿ok? Que eran entregadores y matadores. ¿Estamos de acuerdo que eso les está diciendo a los fariseos? Vosotros, dice el 53, que recibieron la ley por disposición de ángeles, y que dice, no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y qué cree?
y crujían los dientes contra él. Mi hermano, usted está viendo a un fariseo endemoniado ahí. Con Jesucristo, todos los que anduvieron en su ministerio terrenal eran muertos espirituales. Todos, sin excepción alguna. Hasta que Él muere y resucita, entonces lo resucita juntamente con Él. Y en el Pentecostés, cuando Él viene, confirma la salvación de ellos. ¿Ok? Pero todos eran muertos espirituales. Pedro era muerto espiritual. Juan era muerto espiritual. Todos eran muertos espirituales. La diferencia que Él le dice hijo del diablo, ¿a quién cree? ¿Por qué no le dice hijo del diablo a... Mire, también está el caso de Pedro. ¿Lo recuerda? Señor, que ni esto te acontezca a ti, Señor, así que no mueras por mí en la cruz. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Pedro? A Pedro, Pedrito. ¿Qué le dijo a Pedrito? Cállate o vete de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué le dijo eso a Pedro, mi hermano? ¿Por qué le dijo eso a Pedro? Porque la voz que estaba saliendo por Pedro, que no mueras en la cruz, Cristo. Y era una voz amorosa de Satanás a través de Pedro. No te mueras, Cristo, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice el Señor? Cállate y vete de mí, Satanás. Porque no pones la mirada ¿en qué? En Dios. Entonces la pregunta es, ¿le dijo cállate, Satanás, porque era hijo del diablo Pedro? ¿O porque estaba siendo influenciado por Satanás para que hablara palabras que iban en contra de la redención de la humanidad y no fuera a la cruz a derramar su sangre? Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Entiende esa palabra de crujir los dientes, mi hermano? Si me lo puedes buscar en otra traducción, Michelle, por favor. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces. ¿Qué hicieron los fariseos dando grandes voces? Se taparon los oídos. ¿Por qué cree que se taparon los oídos, mi hermano? ¿Por qué cree? Yo lo he visto en endemoniados. Yo les he dicho, Cristo Jesús es el Rey. ¿Y qué cree que hacen las personas endemoniadas? Literal, se tapan los oídos. Yo lo he visto. ¿Por qué cree que se tapaban los oídos estos hombres? Porque estaba hablando del Cristo glorificado. Y ese Cristo glorificado, ¿qué cree? Es el que habita en nosotros. Y dijo, he aquí, veo los cielos, el 56, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué cree que estaba hablando Esteban? Estaba hablando la posición del Hijo de Dios, es decir, de Cristo. ¿En qué posición estaba Cristo? ¿A dónde? ¿A la diestra de Dios? En los lugares celestiales, en un lugar de autoridad, señorío, dominio, donde estamos nosotros también, claro. ¿Y qué cree? Los demonios no podían soportar que ya habían sido derrotados. No podían oír la verdad de que Cristo resucitó. Ellos creían que lo habían matado. ¿Sí sabe que los demonios creían que habían matado a Cristo? Acabamos con la descendencia del Dios Altísimo. Matan a Cristo, ya no hay descendencia. No entendían que Jesucristo había resucitado y que ahora tenía un poder y autoridad y un señorío. Ahora, ¿qué dice? Dieron grandes voces y se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. ¿Por qué cree que dieron grandes voces y por qué cree que se taparon los oídos? Para no oír las verdades eternas de lo que Cristo hizo por nosotros.
Y que Cristo no nada más murió en una cruz, sino que también resucitó, mi hermano. ¿Y qué pasó como consecuencia? Que se taparon los oídos. Dice, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, andaba también endemoniado. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dígame si no eran personas influenciadas por Satanás, el diablo. Entonces, Satanás es padre, o en el contexto, cuando el Hijo de Cristo era padre de los fariseos, pero era padre porque querían hacer sus deseos. No porque eran muertos espirituales, porque les hubiera dicho a todos los muertos espirituales, hasta aquellos leprosos que sanó, hasta a Zaqueo, hasta aquella mujer adúltera de Juan capítulo 8. A todos les hubiera dicho, hijos del diablo, mujer adúltera, eres una hija del diablo. ¿Por qué no les dijo Cristo Jesús eso? Dígame, ¿por qué no? Porque Satanás no engendra a nadie, es el padre de mentira y solamente influencia los pensamientos, influencia el alma para que la gente literalmente comience a hacer los deseos de él. Y en muchos casos el alma la controla Satanás. ¿Sí sabían? En muchos casos de los endemoniados. ¿A poco cree que los loquitos que andan en la calle, que no saben de ellos y pierden el conocimiento? ¿A poco cree que no ha tomado Satanás todo el alma y los pensamientos de ellos? Mi hermano, no se bañan. O sea, que una persona normal, común, deje años sin bañarse, anden todos sucios por la calle. ¿Usted cree que ellos tienen su alma, sus pensamientos cuerdos? ¿Estamos transmitiendo? Ok, lo bueno es que seguimos transmitiendo y se sigue. No entiendo por qué esto, pero bueno. Entonces, nos metimos en esta cuestión y ahora salimos de ahí. Vamos a ver otro caso, pues. Vamos a ver otro caso. Aquí dijo que eran hijos de ira. ¿Estamos de acuerdo que dijo que eran hijos de ira? No tiene nada que ver. Ahora, ahí le va. Es una manera de expresar metafóricamente, no literal, sino metafóricamente. Es una manera de expresar metafóricamente, no literal, que una persona se deja influenciar por Satanás diciéndole que él es su padre. Vamos ahora a ver otro texto bíblico, por favor. Qué pena que se haya ido por ahí el video, pero Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. 5 versículo 4, dice el apóstol Pablo, obviamente está hablando acerca de los tiempos y de las ocasiones. Versículo 2, 1 Tesalonicenses 5:2, pero porque vosotros sabéis perfectamente, ya estamos transmitiendo otra vez. No. Otra vez, seguimos. Bueno, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, dice más adelante, perdón, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En ese mismo contexto dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. ¿Listos? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. Ahora la pregunta ¿es literal la frase hijos de luz o hijos del día? ¿Usted cree que nosotros somos hijos del día? ¿Somos hijos del día o no? Por obviedad no somos hijos del día. Ahora, ¿qué quiso decir como hijos del día? Pues que debemos de andar en luz como Cristo está en luz, como Cristo es luz, nosotros somos la luz del mundo. Lo único que quiere decir hijos del día es que no participamos con las obras de las tinieblas. Ahora somos participantes de un reino glorioso que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos? Por obviedad es una metáfora. No todo lo que se dice en la Biblia sabemos, y muchos de nosotros sabemos que hay muchas figuras, hay muchas formas de expresar, pues. Muchas formas, en las maneras en que se expresa el Señor. Obviamente en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, usted va a encontrar sombras, tipos y figuras de Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo habló de parábolas. Y en algunos otros casos, como el caso que está mencionando el apóstol Pablo, hijos de luz, hijos del día, no necesariamente porque somos hijos de un día. Es simplemente una metáfora para expresar que nosotros somos la luz del mundo, porque Cristo habita en nosotros y andamos en luz, ya no andamos en tinieblas. ¿Estamos entendiendo ese tipo de frases? Entonces, cuando el Señor Jesús le dijo, vosotros sois hijos del diablo, no está diciendo que fueron engendrados, es simplemente una metáfora para dar a entender simple y sencillamente que estaban haciendo los deseos de Satanás, el diablo. Y por consecuencia se dejaban influenciar por él y estaban participando con las obras de las tinieblas, así como en Hechos capítulo 7, que leímos ahorita, que literalmente las personas estos fariseos que querían matar a Esteban, rechinaban los dientes. ¿Usted cree que es normal que una persona rechine los dientes? Excepto que llegue a un coraje, una ira extrema. A tal grado rechinaron los dientes que era tanta la ira de estas personas, era tanta la ira de estas personas que rechinaban los dientes, era tanta la ira que llegaban al grado de querer matar a una persona y lo mataron. Ahora la pregunta, ¿eran influenciados por el Espíritu de Dios porque andaban en amor o estaban influenciados por ese personaje llamado el diablo? Pónganse a pensar, estamos hablando de personas muertas espirituales, fariseos. El Sanedrín, que querían matar a Esteban, lo mataron. Inclusive está el apóstol Pablo, cuando estuvo presente ahí, Saulo de Tarso, para matar Ahora, cuando Saulo de Tarso mató a Esteban, pero digo, fue a lo mejor el autor intelectual, cuando quiso matar o mataron a Esteban. ¿Usted cree que estaba siendo influenciado por el Señor o estaba en tinieblas el apóstol Pablo? No era hijo del día el apóstol Pablo, era de las tinieblas. Entonces toda persona, si vemos a un muerto espiritual, no lo vamos a tratar como hijo del diablo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Como una persona separada de Dios que necesita. Nosotros somos como aquellas personas que tenemos ese ministerio de reconciliación. Como si Dios hablara por medio de nosotros para reconciliar a través de Jesucristo a esas personas con nuestro Padre Celestial. ¿Entendemos? Segunda carta a los Corintios 5, 18, 19 por ahí. Entonces debemos entender siempre el contexto de cuando estemos hablando. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Usted llega a predicar a la Plaza Tapatía y todos los que están ahí, a lo mejor que no haya ni un hermano en Cristo, y todos son muertos espirituales. Póngase a pensar, todos son muertos espirituales. Imagínese su predicación. Usted llega, bueno, aquí vengo de parte de Jesucristo para hablarles a ustedes y se arrepientan de sus pecados. Hijos del diablo, arrepiéntanse. Hijos de Satanás, ya dejen de andar pisteando y fumando. Mi hermano, lo van a agarrar a pedradas.
¿Y qué cree? Usted se lo va a buscar. Qué pena que se haya ido el video. Y usted se lo va a buscar. Salen hermanitos predicando ahí en internet. Y es bueno, hay que seguir predicando el evangelio. Pero hay formas como predicar el evangelio. Tenemos que predicar a Jesucristo. No tenemos que predicar. Ya no se vio, creo. Ya no hay imagen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces el asunto está en que debemos entender las cosas en su contexto. Qué bueno, mira, el pastor Guido aquí nos dice, segunda carta de los Corintios 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Es decir, lo único que puede ser a lo mejor extraviado de nosotros es el alma, los sentidos, y la gente muerta espiritual que se deja influenciar por Satanás, aunque todos son muertos espirituales, están bajo el dominio inclusive de Satanás. Eso dice el apóstol, creo que el apóstol Juan o el apóstol Pedro. Por ahí dice que todo el mundo, creo que es Juan capítulo 5, por ahí que dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Eso dice, bajo el poder, bajo la influencia del maligno, porque es un sistema caído. Por eso nosotros somos luz aquí en la tierra, para que en medio de un sistema que está en tinieblas nosotros seamos luz, luminares, donde a través de la predicación del evangelio podamos llevar la vida de Cristo a esas personas que están en tinieblas. No podemos llegarlos a decir hijo del diablo, hijo de Satanás, arrepiéntete. No podemos llegar. Hermanitos que salen en videos predicando, ahí van los de otra religión y los agarran hasta chicotazos, los agarran así con látigos y les tiran piedras. ¿Por qué cree? Porque le dicen hijos del diablo, hijos de Satanás, arrepiéntete, deja de emborracharte. Esa no es una predicación del evangelio, mi hermano. Nosotros predicamos a Jesucristo como el todo en todos, como el único Salvador, nuestro único Dios, que vino y se encarnó, y si bien es cierto murió en una cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados y para reconciliarlos a ellos con Dios nuestro Padre. Esa era la idea del evangelio. Esa es la idea. Entonces, en conclusión, a todos los muertos espirituales que anduvieron en la época del Señor Jesucristo, todos los muertos espirituales, ¿usted cree que eran hijos del diablo o los trató Cristo como hijos del diablo? Respuesta: no. ¿A quiénes les dijo que su padre era el diablo? Aquellos que se dejaban influenciar por Satanás, el diablo. Todos eran muertos espirituales, todos tenían naturaleza de pecado. Hasta Pedro, Juan, todos los discípulos, los discípulos del Señor Jesucristo eran muertos espirituales, todos. Pero no todos, ni a ellos, ni a las multitudes, excepto a Pedro, que le dijo: cállate, Satanás. Pero a todos los demás, a las multitudes hambrientas que les dio de comer, aquella vez que a los enfermos que sanaba, a la suegra de Pedro, no le dijo: hija del diablo, te voy a poner las manos y vas a sanar. No. Solamente nombró su padre, Satanás, el diablo, aquellos que literalmente se dejaban influenciar y querían hacer los deseos de su padre. Es decir, metáfora. Padre es como una metáfora, es una metáfora, es simbólico para que usted me entienda, no es literal, no es Satanás engendrando, es una metáfora. Y bueno, se nos fue el video, lamentable, pero pues saludamos a cada persona que estuvieron conectados acá, bendecimos la vida de cada uno de ustedes en el nombre que hizo Jesús. No entendemos esta falla técnica, pero no le vamos a echar la culpa al diablo. Fue problema técnico, se hinchó una pila nada más. Bendecimos a cada persona que estuvieron conectados. Cristo les ama, a nosotros también.
Y la verdad nos da un gusto que usted pueda también compartir estas enseñanzas, porque realmente va a ser de edificación. ¿Y qué cree? Va a sacar de la opresión a hermanos en Cristo que creen que Satanás los trae arrastrados toda la semana. Según Colosenses 2:15, dice que fue exhibido, fue derrotado, fue avergonzado, Satanás el diablo, y literalmente fue suprimido. Se le quitó toda autoridad por parte de Cristo Jesús. Y ese que le quitó la autoridad, ¿dónde cree que habita? En cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Ya no le tenga miedo al diablo. Literalmente dice el proverbista, el poder de la vida y la muerte está en lo que usted habla, y de sus frutos comerá. Bueno, eso es el proverbista, ¿no? Entonces, agradecidos con cada persona que estuvo acá conectada, bendecimos sus vidas en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche. Gracias porque tuvimos esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, de compartir estas verdades eternas, de compartir esta maravillosa revelación del nuevo pacto. Sobre todo, Señor, la luz que nos trajiste respecto a ese personaje que ya literalmente fue vencido, derrotado, y que ya no tiene nada de nosotros, Señor, para que nuestros hermanos en Cristo, que aún se sienten oprimidos por ese personaje, que aún se sienten que los está atacando continuamente, ellos entiendan que necesitan renovar la mente y que su alma sea transformada para que Cristo se exprese. Y una vez que Cristo se expresa a través de ellos, entonces van a poder ver la victoria en cada área de sus vidas. No tenemos por qué estar sufriendo por nada de eso. Al contrario, nos gozamos aún en las circunstancias adversas, porque sabemos que aquel que está en nosotros siempre, en todo momento, nos va a ayudar en todo para librarnos de esas circunstancias. Gracias, precioso Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Te adoramos y te honramos en esta maravillosa noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nos despedimos, cada persona que estuvo conectada, y nos vemos el próximo viernes. Si usted quiere escuchar acerca de estos temas, acerca de la revelación del apóstol Pablo, de quiénes somos en Cristo Jesús, acerca de estos temas gloriosos de la gracia, y aunado de la comparativa de lo que dijo Pablo con lo que dijo el apóstol Santiago, pues síganos escuchando próximos viernes a las 7:45 y los domingos a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Gracia y paz a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Recuerde, ya está bendecido. Amén y amén.